¿cuál puede ser la función que debe cumplir hoy la propiedad intelectual? ¿Cuál puede ser la función de una propiedad intelectual que estaba pensada para unas categorías de obras clásicas, es decir, las obras literarias, las obras artísticas, las obras científicas, y hoy nos encontramos frente a una tecnología, si se quiere también disruptiva, a partir de la aparición de Internet. Tenemos el Internet de las cosas, tenemos la inteligencia artificial, la robotización, que hoy está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos coches autónomos, tenemos el blockchain, que nos va a permitir hacer a los abogados, por ejemplo, contratos mucho más seguros, a los notarios fijar en esas plataformas blockchain las escrituras, una nueva tecnología, pero las mismas normas. Lo que a Gutenberg le aplicaba en aquella época, lo tenemos igual en este siglo XXI. Entonces, ¿cuál debería ser el papel que juegue la propiedad intelectual en este siglo XXI? ¿Qué habría dicho Gutenberg de haber conocido estos avances? Entonces, la propuesta, o por lo menos la respuesta que yo he venido analizando y que hemos venido investigando desde estos escenarios académicos es que la propiedad intelectual debe dejar de ser, si hiciéramos un símil, chicos, una analogía entre una y otra cosa, podríamos decir que la propiedad intelectual hasta ahora ha sido una especie de muralla. Es decir, si hiciéramos una analogía con algo, podríamos decir que las murallas se asemejan a lo que eran esas normas de propiedad intelectual, que eran normas protectoras. Cuando a alguien se le pregunta por propiedad intelectual, lo primero que se nos viene a la cabeza es protección, un derecho que me protege. Registre la marca, porque si no se la quitan. Registre la patente, porque si no se la pueden copiar, le pueden copiar su invento. Registre su diseño. A propósito de este lindo pocillo caleño que me regalaron mis alumnos de ICESI, de la maestría el año pasado. Registre el diseño. ¿Qué pasa con los gatos de Cali? ¿Qué pasa con estas esculturas que están por la ciudad? Pues regístrelas o se las pueden copiar. Todo este fenómeno de propiedad intelectual siempre se nos viene a la cabeza, especialmente a los abogados, con esta palabra, protección, muralla. Pero sucede, chicos, que el siglo XXI ha planteado un paso gigante que va de lo que yo he denominado de la devoción del negocio a la devoción del conocimiento. Piensen en el siglo pasado, piensen en la revolución industrial, donde los activos con los cuales, digamos, la economía se movía, los activos fundamentales de producción eran las máquinas. Producíamos bienes en masa y la producción de esos bienes en masa era lo que nos llevaba a que la economía prosperara. Podríamos decir que de las dos ramas que tiene la propiedad intelectual, las dos grandes ramas que tiene la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, lo que conocemos como derecho de autor, ¿cierto? Y lo que conocemos como la propiedad industrial. La propiedad industrial es la que se encarga de las marcas, de los signos distintivos, nombres, marcas, enseñas, y de las nuevas creaciones, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales. Por el contrario, cuando hablamos del derecho de autor, estamos hablando de obras literarias, artísticas y científicas. Esto que estamos diciendo viene desde 1886, de las normas que les mencionaba antes, ¿cierto? Es decir, no ha cambiado, ¿cierto? Tenemos exactamente lo mismo. Podríamos decir quizás que a partir del año 91 ingresa a este club, llamémoslo así, este club exclusivo de la propiedad intelectual, ingresa dentro del mundo del derecho de autor
lo que los norteamericanos llaman el copyright, ingresa lo que llamamos hoy las obras informáticas. Las obras informáticas, software, las bases de datos y los productos multimedia. Estas obras y estas nuevas creaciones que impactan de alguna manera el mundo, y lo impactan porque yo podría decir que quizás lo más importante que tiene el mundo de las creaciones hoy, la herramienta, yo la he denominado así, la herramienta más poderosa de este siglo y muy posiblemente de toda la tecnología que venga, se llama software. Casi que la piratería en América Latina, que supera casi el 58%, es sobre software, no sobre los libros o la música o las películas, que a veces es lo que nos hacen creer, realmente sobre software. Entonces, este mundo del derecho de autor ha empezado a tener una importancia enorme justamente porque las creaciones de este siglo, todo se mueve por software, empiezan a clasificarse como obras literarias, son lenguajes de programación, se asimilan a una obra literaria y por lo tanto se protegen dentro de este. Entonces, esto que estamos diciendo, esto que estamos hablando, este panorama general de la propiedad intelectual, que repito, existe desde mucho antes de que apareciera toda esta nueva tecnología, resulta que era muy tranquilo, podríamos decir muy pacífico, para la época industrial, donde producíamos con máquinas, donde producíamos cosas y donde la propiedad industrial tenía todo digamos, su aplicación, porque ahí es donde aparecen los comerciantes, donde aparecen las empresas, el código de comercio, que sabemos que es del año 71, y entonces las marcas se vuelven fundamentales para poder distinguir productos en el mercado. Las patentes empiezan a surgir sobre máquinas, sobre artefactos, ¿cierto? Y todo esto, entonces, que empieza a surgir a partir de esa revolución industrial, pues tiene una respuesta desde la muralla de la propiedad, de la propiedad intelectual, concretamente en manos de la propiedad industrial, para poder decir y para poder proteger esos derechos, proteger esos bienes, proteger esas marcas, y por eso los registros empiezan a tornarse tan importantes. Pero resulta que el siglo XXI nos cambia todo este paradigma de las máquinas, nos cambia los medios de producción. Y en el siglo XXI aparece la máquina más perfecta del ser humano, de hecho, el cerebro humano, el pensamiento. Y las organizaciones empiezan a mirarse como el cerebro, cómo funciona el cerebro humano. Totalmente resilientes a los cambios, totalmente flexibles a lo que pueda venir o no, a los portafolios de nuevos servicios. Y de una rapidez, de una respuesta inmediata, así como cuando vamos manejando nuestro carro, se atraviesa alguien y la reacción inmediata es frenar en cuestiones de segundos. Así empieza a plantearse este siglo XXI, donde ya los activos más importantes de producción no son las máquinas, es la información y el conocimiento. Dos bienes intangibles que no tocamos, que están en nuestros computadores a través de bits, de ceros, de unos, que empiezan a plasmarse en estas obras, en software, en bases de datos, y que empiezan a verse en todas esas nuevas obras, incluso en unas obras, unas creaciones más bien, que no van a estar dentro de este club. Sol, y entonces esto que nos estás diciendo, ¿qué significa? Pues que estamos pensando entonces la propiedad intelectual, si para el siglo XXI sigue siendo una muralla, porque en el siglo XXI ya la devoción no es por la máquina ni por el negocio, la devoción es por el conocimiento. Lo fundamental va a ser el conocimiento, lo que tenemos que buscar, trabajar y lo que tenemos
lo que hoy las empresas buscan de nosotros, los profesionales, chicos, es que sabe usted, es el conocimiento. Ese será el profesional exitoso del futuro, especialmente ahora cuando los robots, incluso a nosotros los abogados, nos están dando la mano en muchas cosas que hacíamos antes. Imagínense que el JP Morgan en Estados Unidos se está ahorrando más de $400,000 en abogados, porque ya tiene un robot, una aplicación, un bot, que le permite hacer análisis de jurisprudencias en cuestión de segundos. Ya no necesitamos a una persona sentada leyendo sentencias todo el día y construyendo líneas jurisprudenciales. Ya hay robots que saben hacer eso. Eso supone que los profesionales de este siglo tengamos que mirarnos a nosotros mismos y tengamos que tomar muy en serio el asunto del siglo XXI de cara a la información y al conocimiento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué producimos? ¿Qué es lo que mi mente, que está diseñada no para cosas mecánicas, eso ya lo hacen los robots, mi mente que está diseñada, mi cerebro, que está diseñado para pensar, para reflexionar, es lo que nos diferencia de los animales, chicos. Reflexionar, pensar sobre uno mismo, sobre qué quiere de su vida y de su futuro, eso que lo que caracteriza a los seres humanos, pues justamente es lo que el siglo XXI viene a abrir como un maravilloso abanico de oportunidades a través de ¿qué? De la innovación. La innovación se vuelve el categórico de todas las organizaciones, de las universidades, del Estado. Ustedes han escuchado ahora, a propósito de la pandemia, pues que las alcaldías también están innovando en las famosas aplicaciones de COVID, que todos salimos a comercio electrónico. Todas las empresas están ahora mirando cómo vendo a través de Internet. El que vende ropa, el que diseña, el que vende zapatos, el que vende pinturas, todos, el azúcar de las hermosas plantaciones de Valle del Cauca, tenemos que vender por Internet, porque la pandemia nos situó en un momento de la historia en la que la virtualidad llegó y va a quedarse, y se queda. Y muchas compañías, conozco compañías incluso de esa linda ciudad de Cali, que tomaron la decisión de irse a la virtualidad. Su gente ya está en teletrabajo, no tienen instalaciones físicas. Cambió el mundo y nos obligó a la virtualidad, nos obligó a pensar en lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el conocimiento? Ya no son las horas que yo trabajo sentada, produciendo ¿qué? Papeles, no, es el conocimiento, es el resultado del conocimiento que usted es capaz de entregarle a una compañía. Y entonces, si la innovación es ese imperativo, ¿qué papel juega la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, chicos, yo les propongo que de una muralla pase a ser, de una muralla, pase a ser un puente, un hermoso puente, como el puente de Brooklyn en Nueva York, que al mismo tiempo tiene esas dos murallas, esas dos grandes, digamos, partes en los extremos de su puente, pero que no deja de serlo. Sol, ¿cómo así que un puente? ¿Por qué dice la profe que un puente? Porque si yo quiero crear cosas, yo ya no creo cosas ni obras solamente para que alguien las lea algún día. La innovación significa que todo lo que yo creo, mis creaciones, tienen que ir al mercado. Es decir, lo que yo creo hoy tiene sentido si se monetiza. Y por eso es que los youtubers son famosos por los clics que se le dan, porque ya es otro modelo de negocio. Y por eso es que los influencers de igual manera, las marcas hoy les pagan para que puedan, a través de este nuevo mundo virtual, pues hacer las cosas que
pueden pagarles, que les puede dar dinero a través de estos nuevos modelos innovadores, y son innovadores, repito, porque yo mis creaciones las llevo al mercado. Para llevarlas al mercado es que existe la propiedad intelectual vista como un puente, que es lo que me permite llevar a ese mercado. ¿Cómo logramos que pueda llegarse a ese mercado a través de la propiedad intelectual? Pues la propuesta que nosotros hemos venido haciendo y que hacemos desde esta perspectiva es la de crear un modelo de gestión de propiedad intelectual. Un modelo de gestión que no solo supone hacer registros. Eso era lo que nos enseñaban a los abogados hace ya varios años cuando hablábamos de propiedad intelectual, y cuando lo que realmente se buscaba con los abogados de propiedad intelectual era registrar cosas. Registre la marca, todavía es importante hacerlo, claro, pero no es lo más importante. Quizás una de las cosas más importantes sea justamente lo que estamos diciendo, quizás lo más importante es que podamos gestionar esas creaciones al interior de nuestras organizaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ese modelo, qué pasos tiene. Bueno, profe, listo. Entonces, usted me está diciendo que ya los registros y esto puede ser no lo más importante. ¿Correcto? ¿Y por qué puede ser no lo más importante? Porque deja de ser muralla y llega a ser un puente. Y porque puede que sea más inteligente no hacer una gran muralla, un gran muro para proteger mis cosas, sino regalarlas al público. Miremos un ejemplo claro de una industria que a mi modo de ver representa muy bien esto que les estoy diciendo, es la industria de la música, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hace muchos años la industria de la música pues significaba que si a mí me gustaba una agrupación musical o un cantante, pues yo tenía que comprar todo el CD o tenía que comprar, digamos, todo las canciones. Sus conciertos pues eran esporádicos, a Colombia no venía nadie que fuera muy famoso, porque pues finalmente el modelo de la música estaba montado sobre: quiere oír la canción, pague; quiere oír la canción, no la puede compartir. Y sabemos que muchas de las nuevas aplicaciones que empezaron a aparecer en relación con la música, pues fueron cortándose, ¿cierto? Fueron, digamos, saliendo del mercado por violación a la propiedad intelectual. En la forma clásica, como la conocemos, como empezamos hablando ahorita, desde el convenio de Berna, la forma clásica de la propiedad intelectual. Usted quiere escuchar música, pague por la canción. No la puede compartir, no la puede poner en la universidad por todos los parlantes, porque le tiene que pagar a Saico y así, porque está reproduciendo una canción, una obra musical, sin autorización o sin pagarle la autor. ¿Ok? Muy bien. Entonces diríamos que hasta ahí ese negocio era un modelo clásico, pero ¿qué pasa hoy? Resulta que hoy el modelo ha cambiado tanto de la música que ya no tenemos que comprar un CD completo, sino que podemos simplemente bajar una canción. Ya los artistas no, de hecho los artistas regalan sus canciones a las emisoras, regalan sus canciones a través de sus propios canales de YouTube, y lo regalan porque lo importante es que la gente me conozca. Si la gente no me conoce, pues no pide mi canción, no sabe cuál es mi canción. Miren que es un negocio que da la vuelta a 360 grados, porque de cobrar por oír, yo ya regalo para que oigan. No cobro, regalo, y mi modelo de negocio cambia. Mi modelo de negocio ya son los conciertos. Mi modelo de negocio ya son los Spotify, las librerías de música. Incluya mi canción allí, y por los likes o por la cantidad de descargas que tenga, pues usted me paga. Ese modelo es un modelo exactamente que responde a un modelo clásico: proteger, proteger, proteger,
¿cierto? Pague a Saico y a Simpro, pague allá, no puedo ir, y que cambia totalmente a un nuevo tipo de creaciones, a un nuevo tipo, a un puente, a una nueva forma, a un modelo innovador, llamémoslo así, a una nueva forma innovadora, que es ese puente, y que como puente nos permite llevar esas creaciones al mercado. Esa forma, entonces, hasta allí creo que esa primera idea es una de las ideas que quería transmitirles. Y entonces, con ese cambio que empieza a darse entre la muralla y el puente, miremos la propiedad intelectual como un modelo de gestión estratégica, un modelo de gestión estratégica dentro de las organizaciones. ¿Por qué, profe? ¿Por qué un modelo? ¿Por qué usted habla de un modelo de gestión de propiedad intelectual? Tenemos que hablar de un modelo de gestión de propiedad intelectual, chicos, en este siglo, a mi modo de ver, es la propuesta y las reflexiones que les hago, ¿cierto? A través de este encuentro que tenemos. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en que lo fundamental de este siglo se llama la información y el conocimiento. Lo tienen bastante claro los señores del Silicon Valley, por eso es que sus organizaciones valen millones de dólares y no tienen sino 10 años de vida. Piensen en los modelos de negocio de Uber, la uberización de la economía. Piensen en los modelos de negocio de Rappi, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente vale en Rappi y en Uber, por ejemplo? Dos compañías que están en bolsa y que son una de las más grandes del mundo. Estas compañías, bueno, Rappi especialmente en Colombia, ¿no? Ese es nuestro unicornio colombiano, pero digamos que hay muchos delivery, muchas de estas aplicaciones de domicilios, pero Rappi, por supuesto, pues ha crecido enormemente. Hoy tiene unos activos que con la pandemia, con seguridad, incrementaron 10 veces lo que valían y lo que tenían. Pero ¿dónde está lo valioso de estos negocios? Piensen, está en la tecnología, es decir, la plataforma de Rappi o la plataforma de Uber en cuanto a tecnología, a hardware, que debe ser un servidor, en cuanto a software, que no es nada complicado porque es una plataforma que muchos desarrolladores de software hoy podrían hacerla, ¿cierto? De hecho, en las universidades conozco aplicaciones de Uber, entre comillas, donde la misma universidad crea la plataforma para que los chicos puedan usar carros de otros por las zonas y todo el mundo no llegue con el carro al mismo día y no existan parqueaderos y sea tan difícil llegar, ¿cierto? Por la avenida Cañas Gordas, en fin, todos los problemas que tenemos de tráfico. Eso no es complicado, hacer ese software no es difícil, es fácil. Es la idea del negocio, es lo que se le ocurre a Uber, es esa innovación, ¿cierto? Esa idea innovadora que es capaz de llegar al mercado y producir dinero y generar empleo, que es lo que buscamos. Yo sé que detrás de estos hay muchas discusiones, ¿cierto? De si son empleados o no, en fin, yo sé que todas esas discusiones las estamos dando, pero yo quiero que en este momento se concentren en mirar como propiedad intelectual, como creaciones valiosas, esas personas que se inventaron ese modelo de negocio, que se inventaron ese modelo de que yo pudiera ir a una plataforma, conectar con alguien y poder, o Airbnb, o poder decir, yo en Colombia puedo prestarle una habitación o puedo estar aquí y puedo alquilarle mi habitación a un tercero o intercambiar mi casa con alguien que la tiene en Londres sin ningún problema, ¿cierto? Esas ideas de negocio, esos modelos de negocio, lo que nos están diciendo es que el siglo XXI, las empresas exitosas, los profesionales, los abogados como nosotros exitosos, tenemos que pensar en eso, en esas ideas, en esas nuevas creaciones, en esas innovaciones
qué es lo que el mercado va a reclamar y qué es lo que la tecnología, pues que nos lleva, acuérdense que nosotros no somos los grandes productores de tecnología, los grandes productores de tecnología son las empresas del Silicon Valley, ¿cierto? Las GAFA, ¿no? Google, Amazon, todos estos grandes gigantes de Internet que hoy tienen las regulaciones de protección de datos al punto. Incluso Facebook ayer estrenó una nueva política de propiedad intelectual de bajar de sus redes sociales quien esté infringiendo derechos de autor, aplicación de las reglas clásicas, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona eso. Pero yo creo que más que aplicar y seguir insistiendo en la muralla, pues hay que insistir en el puente, porque es lo que necesitamos, ¿cierto? Que todos podamos, a través de esta nueva virtualidad, pues salir adelante, que nuestros negocios salgan adelante. Y para eso, el primer paso, muchachos, de ese modelo de gestión que les propongo, el primer paso que tiene uno que hacer es hacer un inventario de creaciones. Espero que estén viendo mi tablero. Un inventario de creaciones. Para yo poder saber qué tengo y cómo logro sacar adelante mi empresa, mi organización, mi emprendimiento, yo tengo que hacer un inventario de creaciones intelectuales. ¿Qué es lo que se produce en el ingenio? ¿Qué es lo que hay, las creaciones que están en una organización? La Universidad ICESI, ¿dónde están sus creaciones? En tecnología, en administración, en las tesis de todos sus alumnos, ¿cierto? Yo tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es un inventario de creaciones para yo poder saber qué tengo. Y de ese inventario de creaciones es donde empiezan a salir las ideas, ¿cierto? Oiga, pero si yo soy, si a mí me quedan unos ¿cómo se llama esto? El bagazo de la caña de azúcar, y yo con esto puedo hacer tableros para poder generar unas viviendas de interés social, pues ¿por qué no ensayamos eso? ¿Cierto? Producir azúcar ya sabemos, eso está probado, 60 años, 100 años tienen nuestras empresas industriales, agrícolas en Colombia, que ya saben hacer eso perfectamente bien. La pregunta que se hace ahora uno es, bueno, y de este proceso que yo ya sé hacer también, que es un proceso industrial, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Dónde encuentro esos activos que la profe está diciendo que son los activos del siglo XXI? Lo que nos va a hacer realmente mover la economía de este país y lo que mueve la economía del mundo. Esas 10 compañías más grandes del mundo no venden nada físico, muchachos. Son modelos de negocio, son ideas, es software, son bienes intangibles. No hay nada tangible. Ninguna de esas empresas vende carros, ni siquiera las petroleras. Las 10 más grandes están por encima de las petroleras. Venden información, venden diversión, venden plataformas de internet. Eso es lo que venden. Entonces, desde esa perspectiva, yo necesito hacer un inventario de esas creaciones, porque son intangibles además. Entonces, ¿qué tenemos en una organización? Podemos tener software, tenemos nuestros portales web, podemos tener bases de datos, podemos hacer videojuegos, podemos ser una compañía que tiene unas fórmulas químicas especiales en las cuales el azúcar se puede convertir en energía, y todo eso es intangible, es conocimiento, es información. Primer paso entonces de nuestro modelo de gestión, inventario. Yo necesito saber qué tienen mis trabajadores, dónde está en la cabeza de las personas eso. Y fíjense, muchachos, que entonces aquí viene un reto importante para los abogados. ¿Cómo están los contratos de trabajo? No sé a cuáles y a quiénes de ustedes les guste, por ejemplo, el derecho laboral. Entonces, ese derecho laboral, ¿cómo tiene que empezar a compasar a estas personas? Porque finalmente el inventario de creaciones tiene que salir del cerebro de las personas. Si hablamos de conocimiento y hablamos de información, estamos hablando de lo que tenemos en nuestra cabeza, de lo que producen los empleados.
Y alguien ya miró las cláusulas de propiedad intelectual. Si estarán ajustadas a este siglo o siguen siendo las del siglo pasado. Ese es un reto para los abogados y especialmente para el derecho laboral. Muy bien. Si yo ya tengo mi inventario de creaciones intelectuales, el segundo paso de este modelo de gestión, el papel de puente que juega la propiedad intelectual en el siglo XXI, es crear un diagnóstico. Yo tengo que hacer un diagnóstico. ¿Qué significa eso, profe? Verificar cómo están esas creaciones, si realmente sí son de la empresa o no. Ejemplo de la vida real. Un contador que trabaja en una empresa cualquiera, sabemos que dentro de sus funciones pues tiene la de hacer la contabilidad, pero resulta que es un hombre que ha aprendido sistemas, le gusta mucho, es muy, como diríamos, muy cositero y muy, aquí en Antioquia pues tenemos una palabra especial que no me acuerdo en este instante, pero muy habilidoso, para que nos pongamos de acuerdo en esa palabra, muy habilidoso en sistemas. Y se crea un programa, un software, en el cual va haciendo todas las tareas de contabilidad, clasifica documentos, etc, etc, etc. Cuando vamos a ver ese software y la contabilidad de ese señor, sucede una ruptura del contrato y el señor se va de la organización y dice, bueno, permiso, yo me llevo mi software, yo lo creé. Y dice la empresa, no, un momento, ese software es mío, porque usted lo hizo en tiempo de la organización y con mis equipos. Y él le dice, no, un momento, es que usted no me contrató para hacer software, usted me contrató para hacer la contabilidad y yo la hice. Fíjense que estas discusiones van a empezar a darse. Son las discusiones que los abogados tenemos que empezar a resolver. ¿Esto de quién es? Y eso es lo que significa hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que yo personalmente lo hago desde tres perspectivas, mirando cuál es ese objeto, el objeto o lo que llamaríamos la creación, ¿cierto? La creación, esta es la creación, en este caso, el que les estoy contando, el software que hace un contador, pero también puede ser el portal web que hace el diseñador, pero también puede ser la minuta de contratos que hacen los abogados, pero también puede ser la fórmula química que tienen en operaciones, pero también puede ser los manuales de uso que tienen los de calidad, pero también puede ser la base de datos de clientes que han armado los comerciales. Ahí facilito, les acabo de mencionar 6 o 7 creaciones, hacer un inventario, ahí lo hice rapidito. ¿Cuánto vale cada una de esas creaciones para una organización? Yo necesito diagnosticar, yo necesito coger cada una de esas y saber, uno, ese objeto creado, esa base de datos, ese diseño que hizo el comunicador, ese software que hizo el gerente de tecnología. Yo necesito saber, bajo las normas clásicas de la propiedad intelectual, qué es. Si es una obra, si puede ser una patente, si es un secreto industrial, porque es una fórmula y a mí me interesa mantenerla guardadita, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que diagnosticar es el objeto de protección. Lo segundo que tengo que diagnosticar es los sujetos. ¿Quién lo hizo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Es un solo diseñador o es un equipo de diseño? ¿Es un solo programador o eran varios? También se apoyaron en un grupo de trabajo de la ICESI, entonces intervino un pasante de ingeniería química, intervino un trabajador de la empresa y además Colciencias les dio plata para poder investigar sobre la fórmula química que permite que el bagazo de la caña de azúcar se convierta en unos tableros polímeros para hacer casas de interés social. Los sujetos, ¿quiénes intervienen? Porque yo necesito saber y responder la pregunta del contador, del caso que les acabo de poner, ¿cierto?
¿esto de quién es? ¿Usted qué derecho está esperando acá? Y ese es el tercer aspecto que tenemos que hacer en este segundo paso del modelo de gestión diagnóstico, que se llama establecer los derechos. Hay que establecer los derechos. ¿Quién tiene derecho a qué? Sabemos que la propiedad intelectual refiere dos tipos de derechos para los creadores, especialmente en el mundo del derecho de autor. Hablamos de derechos patrimoniales de autor y hablamos de derechos morales de autor. Los derechos patrimoniales de autor son aquellos que se pueden transferir, transmitir por acto entre vivos, por causa de muerte, la reproducción, la distribución, la comercialización, la transformación de la obra, la reproducción de la obra, su uso. Esos son los derechos patrimoniales. Acordémonos que además esos derechos patrimoniales mueren en algún momento desaparecen. En Colombia duran toda la vida del autor y 25 años, y 80 años más. En la decisión 351 son 50 años más. Y así cada país establece ese tema. ¿Qué pasa cuando mueren esos derechos patrimoniales? La obra se llama una obra de dominio público. Ya cualquiera puede tomarla. Por eso es que alguien podría tomar hoy música clásica, o no sé si ustedes han escuchado Mozart para bebés, son las obras de Mozart que ya pasaron los derechos patrimoniales desde aquella época, hoy son obras de dominio público y yo puedo tomar esa música y transformarla en una versión para bebés, una versión rockera, en fin, no tengo que pagarle a nadie porque ya esos derechos patrimoniales se extinguieron, ¿ok? Pero también están los derechos morales de autor. Los derechos morales de autor nunca se extinguen, son perpetuos, inembargables, imprescriptibles, van a existir siempre, toda la vida. Es más, cuando yo quiera hacer la versión de Mozart para bebés, siempre tengo que decir que es Mozart quien creó esa obra originaria, ¿cierto? El primero que la creó, esa composición fue Mozart. Yo soy el autor de la obra derivada, de la traducción, de la composición en forma de música para bebé, de una composición de Mozart, pero siempre tengo que decir que es Mozart. Son los derechos morales de autor. La paternidad de la obra, la integridad de la obra, y en Colombia se admiten otro tipo de estos derechos, como es el derecho al arrepentimiento, por ejemplo, a que yo me arrepienta de un pensamiento, de algo que escribí, y también el derecho a la ineditud, a que yo nunca quiera publicar mi obra. ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando muere un cantante famoso, Escalona, Diomedes Díaz, pues entonces empiezan a aparecer nuevas canciones porque su padre puede que en un momento dado tuviera esas obras inéditas, es decir, guardadas. No quería que nadie las tuviera en el público o las comunicara al público. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos derechos que así en forma muy resumida, y por el tiempo que tenemos, muy resumida, les explico. Esos derechos que están en el mundo del derecho de autor, del copyright, pues yo también los tengo que analizar. Yo también tengo que saber qué derechos pueden haber surgido para ese comercial que tiene la base de datos de clientes, para ese ingeniero que hizo el software de la compañía, para ese diseñador comunicador que hizo el portal web y le hizo unas combinaciones y unas cosas muy bonitas, ¿cierto? Unas imágenes, unas fotografías artísticas. Todas esas son obras protegidas por el derecho de autor. Y entonces yo tengo que saber qué derechos tiene la empresa, qué derechos tienen ellos o qué derechos tiene el Estado. Si es que de pronto esa creación, el secreto industrial de que hablamos ahora, surgió en un proyecto de innovación de Impulsa Colombia, de Colciencias. Yo tengo que saber qué está esperando cada parte de esas. O el grupo de la universidad que intervino en un proyecto y también dice, oiga, nosotros queremos derechos patrimoniales, nosotros también queremos explotar eso.
Entonces, eso lo tenemos que analizar. En este segundo paso, recuerden que se llama diagnóstico. Segundo paso de qué es que, profe, del modelo de gestión estratégica que estamos, que les estoy compartiendo, ¿cierto? Es un modelo pues que creé yo, con el cual trabajo yo, que se los comparto, porque creo que ese es el reto de la propiedad intelectual hoy en este siglo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pasemos de la muralla al puente. Y por lo tanto, esas creaciones, ese conocimiento impacte el mercado y podamos tener empresas exitosas. ¿Vale? Muy bien. Entonces hacemos diagnóstico del objeto, la creación propiamente dicha, de los sujetos que intervienen y de los derechos que surgen entre esos sujetos y esos objetos o esas creaciones. ¿Vale? Muy bien. Segundo paso. Cuando yo tengo ese diagnóstico hecho, en el cual los abogados somos muy importantes porque podemos ver especialmente cómo están esas creaciones, hay un tercer ¿cómo le llamamos? Hay un tercer paso, hay un tercer punto de este modelo de gestión estratégica. Y el tercer punto se llama plan de acción. Es decir, aquí ya tenemos que hacer un plan de acción concreto para poder, ¿qué? Pues garantizar esto que acabamos de analizar. Si la empresa dice, ¿cómo así? La fórmula salió en medio de un proyecto con un grupo de ingeniería química de la ICESI, ¿cómo garantizo que sí es mía? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le parece que el investigador de la universidad que tenía la fórmula se fue para Alemania a hacer un doctorado? Y entonces la empresa se quedó sin la fórmula o él la tiene, entonces ya no es secreto, ¿qué hacemos? O voy a patentar un nuevo mecanismo para hacer azúcar dietética mucho más fina, ¿cierto? Un polvillo mucho más fino, un artefacto patentable. Pero ¿dónde está el que la inventó? Eso fue con la ICESI querrá también patentar. ¿Qué dice el manual de propiedad intelectual de la ICESI? ¿Y qué dice el manual de propiedad intelectual de la compañía, de la organización? Todas esas son preguntas que tenemos que respondernos, ¿cierto? Y para eso yo establezco un plan de acción en mi modelo de gestión. Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? En el caso de la música, puede que el plan de acción sea, no, yo quiero, vamos a regalar la canción. Es una nueva canción de J Balvin, de alguien, de un reggaetonero nuevo, y quiere que se conozca. No, pues, regálenla, entréguenla, póngala en el canal de ellos, póngala a sonar en las emisoras. Entonces, ahí el plan de acción no es qué hago, sino al contrario, vamos a hacer unas licencias que sean licencias free para que cualquiera las pueda usar, pero a mí sí me interesa quién le está usando y quiénes son los datos de esas personas, para que si hoy les gusta mi canción, pues yo la próxima ya les venda otra. Y así yo les puedo ir vendiendo una biblioteca de canciones mías. Ese es mi modelo de negocio. Acuérdese que en la innovación no hay límites, ¿cierto? Cada cual puede innovar como quiera. Entonces, ese tercer plan de acción va a depender de lo que una organización quiere, de cuáles debe estar alineado con la estrategia al mismo tiempo de la organización. Y cuando digo alineado, me refiero a que tiene que, digamos, tiene que estar en compaginado, llamémoslo así, con lo que la organización o el creador, en el caso del reggaetonero, pues quiera hacer o quiera llevar a cabo. ¿Ok? Muy bien. Después de este plan, después de este plan de acción, el cuarto paso que tenemos es protección. Fíjense que no lo estoy excluyendo, no lo estoy excluyendo. El cuarto paso es proteger. Proteger significa, si es del caso, hacer registros, solicitar la patente, irnos para la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque no se excluye. No hemos dicho que sea excluyente. La protección hace parte del modelo. La muralla hace parte del puente, ¿cierto? Pero no significa que sea lo único, porque miren que yo antes
he estado haciendo otras cosas además de esto. Y el último paso del modelo de gestión significa ya explotar y valorar esas creaciones. En el sentido de puente, a mí ya no me interesa crear o hacer una creación para que se quede ahí guardada. A mí me interesa que esas obras, que ese manual que hicimos, que ese secreto, pues dé dinero, ¿cierto? Se vuelva una buena idea, se vuelva una opción de nuevos negocios, de un emprendimiento, por ejemplo. Fíjense que yo he participado ya varios años en proyectos de Impulsa Colombia. Hay unos, este año se llama, el año pasado comenzó, se llama Mega Innovadores, el antepasado se llamaba Mega Emprendedores. Eran grandes empresas de Colombia que buscaban hacer emprendimientos, incubar ideas de innovadores y hacer con base en eso que ellos ya tenían, en esas fórmulas, o otros en ese software, o otros en ese conocimiento de diseño industrial. En fin, todos tenían distintos tipos de creaciones, poder fomentar, y ese es el paso número 5, poder fomentar esa explotación, ¿cierto? Obviamente ahí hay un paso que es muy interesante, sobre lo cual no hay mucho en materia de propiedad intelectual, que es la valoración de los intangibles, porque valorar las cosas, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta hacer este pocillo? Es fácil, pero ¿cómo valoramos el diseño que tiene? ¿Cómo valoramos lo que el artista plasmó en este pocillo? Eso es más difícil, porque es un intangible, ¿cierto? No lo tocamos, no lo vemos, y es conocimiento. Entonces, pero yo necesito para sacar eso al mercado, valorarlo, darle un valor, ¿cierto? Y poder hacerlo. Vamos a mirar acá si podemos. Isa, si quieres, me habilitas para compartir. Y me avisas por el chat si ya está. Ok, entonces, este es el modelo de gestión de propiedad intelectual. Yo lo llamo un modelo de gestión estratégica, y sería lo que le diríamos a Gutenberg si estuviera en esta época y hubiera conocido Twitter. Porque en esa época la imprenta era todo, pero Twitter, que ya sabemos que tiene el mismo principio, pues ya no es solamente un invento aislado. Twitter lo tienen todas las compañías como un medio también de comunicación, de participación en el enorme ciberespacio que tenemos. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de que en todo el ciberespacio yo pueda compartir mis creaciones, o que yo a través de Instagram pueda sacar mis productos, ya Twitter no es solamente, no es la gran invención, ¿cierto? Ni podemos decir que sea una gran invención, sino que simplemente se va a tratar de un mecanismo, de un medio que hace parte de todo este modelo del que hemos estado hablando, para yo poder llevar las creaciones, las ideas, las invenciones, en una palabra, muchachos, la palabra de este siglo, la innovación al mercado. Y eso es lo que nos van a pedir a los abogados. A los abogados nos van a pedir que entendamos la innovación. Ya no podemos decir no a todo. Ya tenemos que entender este mundo de esta manera, y aquí es donde la propiedad intelectual empieza a jugar un papel fundamental, porque en todos los casos la propiedad intelectual nos va a permitir llegar a donde estas cosas que queremos, ¿cierto? Vamos a mirar acá un poco de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Aquí está el puente, aquí está el puente de Brooklyn que les hablaba ahora, ¿cierto? Y este es el modelo, este es el que estaba pintando aquí en mi tablero.
aquí lo tenemos, ¿cierto? Observen, inventariar, diagnosticar, generar un plan de acción, proteger activos y empresas, valorar y aprovechar económicamente esto. Hay una idea adicional, Ahora también les estaba explicando aquí en mi tablero este árbol de la propiedad intelectual. Y sabemos que la propiedad intelectual tiene, por un lado, los derechos de autor, acá lo tenemos, y en este lado, al lado derecho, tiene la propiedad industrial. Ahora les decía, tiene los signos distintivos, donde están las marcas, los lemas, los nombres comerciales, las enseñas, las indicaciones. Profe, y todo esto es importante y sigue teniendo toda la aplicación. Claro, acuérdense que lo dijimos en nuestro paso número 4. En este paso 4, cuando hablamos de proteger activos, pues a mí me va a servir una marca, a mí me va a servir si tengo un modelo, si yo tengo un diseño, yo también lo quiero proteger, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en el mundo del derecho de autor, vamos a encontrar las obras literarias, todo lo que creamos. De hecho, pueden existir diseños que surgen en el mundo del derecho de autor y se vuelven marcas, ¿cierto? O diseños industriales que se vuelven marcas. Un ejemplo, Walt Disney. Todas las obras de Walt Disney, Mickey Mouse y todos los que nosotros conocemos, pues son obras literarias. Inicialmente eran obras literarias, pero cuando pasa el tiempo de protección de esas obras literarias, toda la vida del autor, Walt Disney, y unos años más, después de su muerte, antes de que se vayan a volver obras de dominio público y cualquiera pueda usar o cualquiera pueda, utilizar estas imágenes de los personajes de Walt Disney, pues lo que hace esta empresa con un gran, ¿cómo le llamaríamos? Una gran visión empresarial sobre la propiedad intelectual, lo que hacen es convertir estas figuras en marcas. Y entonces ya Walt Disney y las orejas de Walt Disney, ¿no?, que todos las hemos visto en el canal y en fin, se convierten en marcas que representan unos bienes y unos servicios dentro de ese mundo. ¿Ok? Entonces, esto para decirles que en nuestro modelo, pues hoy puedo tener un diseño, mañana puedo tener una marca, hoy puedo tener una obra gráfica, mañana puedo tener otro de estos. Y digamos que este juego de creaciones dentro de este club, pues va a ser importante porque la propiedad intelectual es la que nos va a dar esos derechos exclusivos, esa especie de monopolio donde yo soy la única que puedo explotar esa obra literaria o esas creaciones industriales. ¿Ok? Muy bien. Pero hay una idea adicional que quisiera agregarles, incluso ya para que de pronto si tienen preguntas, pues aprovechemos tal vez unos 15 minuticos para que las hagamos, o me vas avisando, Isa, si hay preguntas, para poder, me dices si hay, me interrumpes sin problema, para poder al final irlas resolviendo, si no, pues continuamos charlando. Ok, entonces hay una idea adicional a esto, y es este arbolito, ¿cierto? Este que les planteaba aquí, yo lo llamo una especie de club exclusivo, pero es un club que hoy aparece muy cerrado. ¿Cómo así, profe? Sí, muy cerrado porque las creaciones intelectuales que cumplan con los requisitos que tiene ese modelo de propiedad intelectual, del que comencé hablando al inicio, es el convenio de Berna, es el convenio de París, esas instituciones que son rígidas desde 1883, son las que traen dentro de su seno, digamos que abrazan esas creaciones que cumplen con unos requisitos, repito, establecidos desde hace muchos años. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿qué pasa con las demás creaciones intelectuales que no ingresan al sistema? Profe, ¿cómo así? Pongamos un ejemplo. Resulta que alguien inventa
uno de estos marcadores borrable en papel, perdón, en pared. Es perfectamente borrable en la pared, ya no solo en vidrio, sino también en pared. Y yo me lo inventé. Pero fui a la oficina, a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es donde se maneja la oficina de marcas y patentes, y además de signos distintivos por un lado y de nuevas creaciones por otro. Yo intenté patentar mi marcador, yo le dije a la superintendencia, por favor, regístreme, admítame esta patente, es novedosa, no es obvia, tiene gran altura inventiva, borra en pared y tiene una posibilidad de aplicación y replicación industrial, los 3 requisitos de una patente. Y la SIC me dice, no, pero es que ya a alguien se le había ocurrido eso. No es tan novedosa, lo siento, chao. Significa, pregunto, que porque yo no tenga una patente, yo no puedo hacer mi marcador, explotar mi marcador y poner mi negocio de emprendimiento de marcadores que borren en la pared. Claro que sí, porque sigue siendo mi creación, pero no entra al club. No entra al club. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hombre, no tengo los derechos exclusivos, pero lo puedo explotar. Claro, es mi creación. ¿Qué pasa entonces, muchachos? Que si el siglo XXI, si estamos de acuerdo con lo que estábamos hablando desde que iniciamos nuestra charla, si estamos de acuerdo de que en el siglo XXI los activos de producción son la información y el conocimiento, significa que el conocimiento, como lo que tenemos ahí en la pantalla, los modelos de negocio, los algoritmos, las metodologías, los modelos de gestión, los mapas, los diseños, que no van a estar dentro de la propiedad intelectual, porque son ideas y las ideas no hacen parte del mundo del derecho de autor, porque son modelos de negocio, eso no cabe ni en un lado ni en el otro del arbolito que acabamos de ver ahora. Una metodología es una forma de hacer las cosas. ¿Qué me dice el Club de la Propiedad Intelectual? Lo siento, aquí no, ni eso, escriba un libro si quiere, ¿cierto? Escriba un libro, pero claro, yo, ¿qué le voy a decir a la persona? No, pero es que yo, o ¿qué le digo yo a la autoridad? Es que yo no quiero escribir libros, yo quiero vivir de mi metodología. En ese caso, ¿qué pasa con esas creaciones? Y como estas, chicos, está lleno el siglo XXI, porque el siglo XXI es el siglo de la información y del conocimiento. Entonces, yo he pensado que estas creaciones deben hacer parte de algo que está aquí arriba en este recuadro que estoy señalando, de la propiedad inmaterial, una categoría más amplia. Sé que no está todavía desarrollada en nuestros códigos, tampoco está desarrollada en la propiedad intelectual, pero tiene que ser una categoría más amplia que incluso cobije la propiedad intelectual. Ya la propiedad intelectual en el siglo XXI se está quedando corta, porque son categorías muy antiguas, para creaciones muy antiguas. Y el mundo, las creaciones de hoy, está llena de todas estas cosas que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, nuevamente, nuestro modelo de gestión estratégica de la propiedad intelectual e inmaterial nos va a dar una respuesta, porque nos va a ayudar a ¿qué? Paso 1, a detectar activos importantes, que lo llamábamos inventariar en términos de propiedad intelectual, a detectar riesgos, que lo llamábamos hacer diagnóstico, a incrustar esas creaciones en los procesos, que es lo que llamábamos un plan de acción, a cumplir con las normas, que es lo que llamábamos proteger, y a obtener provecho económico, que era lo que hablábamos como valorar y explotar económicamente. Es decir, el modelo de gestión cumple esta segunda función. Amplía el espectro a todas esas creaciones intelectuales que valen mucho dinero, pero que no están, no entran, no clasifican, no cumplen con los requisitos del club de la propiedad industrial, del club, digamos, de este club del que hablábamos ahora, en este club, que tiene requisitos. Para entrar ahí hay que cumplir unos requisitos.
Si yo quiero una patente, yo tengo que cumplir unos requisitos. Si yo quiero una marca, tengo que cumplir requisitos. Si yo tengo una obra literaria, artística y científica, tiene que cumplir requisitos. Profe, ¿y por qué el modelo de negocio de Rappi no está ahí? El modelo de negocio de Rappi no está en la propiedad intelectual como modelo de negocio porque es una idea. Es una idea de cómo hacer un negocio domiciliario donde además usted le den Rappi créditos y donde además de Rappi créditos a usted le den Rappi no sé qué, en fin, todo lo que se ha inventado en Rappi son ideas. Y el derecho de autor dice, fíjeme las ideas, vuélvalas a algo físico, tangible, por los sentidos. Escriba un libro con la historia de Rappi, pero Rappi dicen es que a mí no me interesa ganar plata de los libros que vendo con mi modelo de negocio, a mí me interesa poner mi modelo de negocio a funcionar. ¿Sí ven? Observan que hay muchas creaciones de este siglo que no van a entrar al club. Y por eso es que el modelo de gestión estratégica de propiedad intelectual nos va a dar una respuesta. ¿Ok? Muy bien. Y en este último punto, ¿cierto? Hemos venido hablando sobre cómo juega la propiedad intelectual, en fin, en este último punto quisiera así muy rápidamente, no sé si tienen preguntas plantear, si no, pues digamos que ya cerramos con 4 retos que yo creo que tenemos que pensar en ellos para poder determinar sobre todo de cara a lo que es el nuevo siglo, chicos. Estas últimas reflexiones quiero que las adopten ustedes juiciosamente para ustedes mismos incluso, sobre todo a quien le guste la propiedad intelectual y quiere enfocarse por esto. Reto 1, hay que pensar en la estrategia de la propiedad intelectual. Es decir, ya no puede ser simplemente proteger, muralla. No, no somos abogados para registros. Eso ya pasó de moda, eso es del siglo pasado. Hay que plantear una estrategia de propiedad intelectual en una organización. Hay que alinearla con la estrategia del negocio. Hay que crear un gobierno de las creaciones intelectuales. ¿Por qué, profe? Pues porque es el siglo XXI, porque la gente está produciendo conocimiento. Si eso no lo hubieran hecho las grandes empresas, no valdrían lo que valen hoy. Ok, el reto número 2, hay que volver los ojos a la estructura organizacional, las capacidades internas de los recursos humanos que tenemos. Si los activos de apalancamiento son activos de conocimiento, activos de propiedad intelectual, pues yo tengo que volcarme a un derecho laboral más moderno, a un derecho laboral que se rete, a entender más el teletrabajo, el trabajo remoto, a entender más que ya las funciones no son las que están escritas y no se miran por una jornada de trabajo, sino por lo que usted produce, por lo que tiene en su cabeza. Eso es lo valioso. Y allí nosotros los abogados tenemos que entender y volver a diseñar, a mi modo de ver, esa estructura organizacional, los contratos de trabajo por perfiles de conocimiento, qué es lo que producen las áreas de mi compañía y las personas que están allí. ¿Ok? El reto 3 es la cultura organizacional y eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener un ambiente propicio para la creación intelectual, porque ya no es una cosa de a ver a quién se le ocurre una idea, no, la innovación es todos los días, la innovación ya es continua, las empresas se están reinventando, entonces necesitamos reinventarnos con ellos. Y eso supone generar cultura organizacional y también mirar frente a la innovación el reconocimiento a quienes otorgan esas ideas ganadoras. Eso que llamamos hoy los salarios emocionales. La gente que crea qué está esperando de nosotros para crear. Y ese es otro reto que nosotros los abogados tenemos de cara a crear ¿qué? Cultura de la creación, cultura de innovación dentro de la organización.
Y finalmente, no nos podemos desentender de la conexión con el entorno, chicos. Tenemos que ser capaces de podernos vincular con las universidades, con las empresas, con el Estado, en los proyectos de economía naranja, en fin. Como decía Isaac Newton, si he alcanzado a ver más lejos, es porque he subido a hombros de gigantes. Y ese primer principio, esa primera pregunta entonces que nos hacíamos al comienzo, sobre qué habría dicho Gutenberg en esta época, pues justamente si estos inventores de Twitter y estos que tenemos hoy pudieron llegar hasta donde están, es porque posiblemente los hombros de Gutenberg sirvieron para poder que nuestra mente entendiera qué significa replicar mensajes, qué significa replicar contenidos, y así como Gutenberg lo hizo en aquella época, pues hoy en nuestra época también lo podemos hacer y de hecho lo estamos haciendo. Muy bien, unos minuticos para preguntas, porque un poco creo que logramos, digamos, establecer como las ideas principales que yo quería transmitirles a través de esta charla, que de pronto queden muy entusiasmados para incursionar en este mundo de la propiedad intelectual, pero no desde la perspectiva clásica, que muchas veces vamos a encontrar, ¿cierto? No desde la muralla. ¡Ay, hacer registros, profe! No, eso es importante, eso lo vamos a hacer. De pronto hasta los robots lo aprenden a hacer. Pero pensar estratégicamente para una organización bajo este modelo que les he compartido, yo creo que ese es el trabajo que tenemos los abogados en este siglo en materia de propiedad intelectual. Mil gracias Isabel. nuevamente, profesora Sol. Nos queda un panorama muchísimo más amplio acerca de la propiedad intelectual. Efectivamente, tenemos algunas preguntas. Bueno, la primera de ellas es si la ley protege borradores o bocetos de una obra o solo cuando ésta se materializa. Ok, y la ley lo que dice en materia de derecho de autor y de obras es cuando, sobre todo, si me estás hablando de bocetos, me estás hablando de artísticas, ¿cierto? De obras artísticas. Lo que dice la ley es, tiene que tener una fijación en un medio perceptible por los sentidos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un boceto de una obra y ya está, digamos, qué sé yo, en carboncillo, pienso en muchas de las obras que hacía Leonardo da Vinci, por ejemplo, que en sus cuadernos pintaba inicialmente lo que iba a hacer, pues hoy son super mega obras de arte, ¿no? Sobre todo viniendo pues del genio que era da Vinci. Entonces, mientras el boceto esté allí y constituya una obra fijada, original, que es el segundo requisito, y hecha por un ser humano, está protegida. De hecho, no necesita ningún registro, ¿cierto? Desde ese momento se podría proteger. Ahora, hay que diferenciar entre qué es un mamarracho, los de ahora, y qué es una obra, es decir, que realmente sea un boceto, pero finalizado, ¿cierto? Porque lo contrario, alguien te podría alegar, en ese caso, es que no es una obra terminada, ¿cierto? Esa obra todavía no está finalizada. Entonces, tendría que ver el tipo de boceto, pues, pero si está fijada ya, un carboncillo, yo creo que es perfectamente protegible, ya está protegida por el derecho de autor. Perfecto, mil gracias. Y bueno, también nos preguntan si existe algún caso en el cual una obra se puede utilizar sin autorización de su titular y si esto es posible, ¿cuándo se puede realizar? Claro que sí. Esos derechos de autor que les hablaba ahora, los derechos patrimoniales, muchachos, ojo, los patrimoniales. Acuérdense que los morales son perpetuos. Los derechos patrimoniales tienen unas excepciones, tienen unas limitaciones. Es decir, hay unos casos donde la ley permite que tú puedas usar un pedazo de un libro, por ejemplo, para una cita académica, que tú puedas usar una obra, por ejemplo, para fines de enseñanza y de ilustración en un colegio, que tú puedas usar una emisión de una transmisión importante porque es el presidente y está dando un discurso que se tiene que conocer por todo el mundo. Hay ciertas excepciones y limitaciones que le permiten a uno acceder a las obras sin tener permiso y sin tener que pagar. Ahora bien,
hay un fenómeno muy interesante hoy, los invito al que le interese revisar lo que se denominan las licencias Creative Commons. Lo pueden buscar en internet y ahí van a encontrar una serie de obras. Es muy importante, muchachos, mirar muy bien en internet, sobre todo las que tengan una licencia como Creative Commons, que son licencias que permiten usar las obras, pero con una licencia gratuita. Es decir, sin pagar, de forma gratuita, pero con el cumplimiento de lo que dice esa licencia. Esas licencias son muy interesantes porque te permiten usar imágenes, sobre todo, fotografías, no bajen cualquier cosa de internet. Hay muchas cosas de internet que tienen sniffers, son software que miran dónde se deposita una imagen o una foto y luego te llegan los abogados cobrándote $8,000 por el uso de la foto en un portal. Esos casos ya los hemos tenido nosotros aquí en la oficina. Entonces es muy importante verificar que tengan licencias y que busquemos repositorios de información donde se pueda hacer. Si no tenemos esos repositorios, pues tenemos que ser muy concretos en ver si en el régimen de limitaciones y excepciones de la ley, artículo 22 y 32, ley 23 del 82 y decisión 351, en cuál me encuentro yo para poder usar una obra sin tener que reconocerle pues a alguien los derechos. Profesora, ¿y qué acción legal se pueden tomar si alguien ha copiado un trabajo, una obra o ha incurrido en un plagio, pero no se conoce quién es esa persona? Bueno, si no se conoce quién es esa persona, queda un poco difícil. Pero el derecho de autor tiene dos tipos de acciones. Una, la más, digamos, fuerte de todas, y es que recuerden que la reproducción ilícita, lo que llamamos piratería, es delito en Colombia. Entonces, si yo identifico, obviamente identificar a las personas, aunque con informática forense hoy se puede hacer todo. Es decir, yo a través de informática forense puedo descubrir quién está haciendo qué y eso pues me permite a mí ubicar a esa persona. Pero ubicar, o mejor dicho, lo importante es saber con identificación del que hizo el delito, cometió el delito o no. Lo importante es saber que la propiedad intelectual la protege el derecho penal y por lo tanto la reproducción ilícita está prohibida. En el caso del plagio pasa lo mismo por una sentencia de la Corte donde a raíz de un plagio de una obra la Corte reconoció que allí se estaba violando un derecho de paternidad, porque yo hago pasar como mío lo que no es, y por una extensión analógica, una interpretación analógica, digo, aquí también se puede presentar un caso de reproducción ilícita. Y las otras acciones son acciones civiles. El derecho de autor, las normas de derecho de autor prevén acciones civiles, se inician muy pocos casos se llevan ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero allá se pueden llevar esos casos por ser una jurisdicción especializada, ¿cierto? Con el nuevo Código General del Proceso. Entonces se pueden llevar a cabo digamos, investigaciones, se pueden llegar esas demandas o procesos verbales de conocimiento, qué sé yo, porque registro un software y resulta que era mío. Obviamente, en todo, como en todo, la prueba va a ser fundamental, ¿cierto? Porque si yo no tengo pruebas de que yo lo hice en un ordenador a tal hora, en tal momento, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Pero digamos que sí existen esas acciones y por supuesto se pueden instaurar. ¿Y ante qué tipo de institución podríamos instaurar estas acciones? Las acciones, como les digo, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor se pueden instaurar procesos de conocimiento verbal por infracciones o por temas de derecho de autor o una discusión de derecho patrimonial, en fin, cualquiera de las discusiones de la ley, de la norma, ¿cierto? Como la Dirección Nacional de Derechos de Autor es tan pequeña, solo admite como 7 procesos. Cuando no está funcionando eso, la justicia ordinaria, juez civil de circuito. Y para lo penal, la fiscalía. Es decir, fíjense que esto lo hacen muy frecuentemente los productores de software, ¿cierto? Aquí llega Microsoft, va a la fiscalía, solicita una inspección judicial o un decomiso, una diligencia de decomiso, van a un café internet, allá encuentran que hay 10 licencias piratas
y empieza una investigación penal, ¿cierto? Que es el riesgo más alto que tiene cuando uno no se da cuenta o no está muy pendiente de si las obras que está usando tienen una licencia, tienen una autorización, aunque sea free. Por eso es que les recomiendo las Creative Commons y que realmente busquen portales donde puedan hacer uso de obras sin pagar, pero con la licencia, que es lo que me garantiza a mí que yo estoy haciendo un uso correcto de la propiedad intelectual. Profesora, bueno, también uno de nuestros participantes nos pregunta qué cree usted que le hace falta a Colombia para sostener una relación mucho más sólida, mucho más fuerte entre el comercio exterior y la propiedad intelectual. ¿Qué le hace falta a Colombia? Yo diría que desde la perspectiva normativa no nos falta nada. Es decir, Colombia ha firmado casi todos los tratados internacionales, hacemos parte del Convenio de Berna, hacemos parte del Protocolo de Madrid, tenemos el Tratado de Patentes, el PTC también. Es decir, Colombia ha ingresado desde la perspectiva normativa a todas estas instancias. Creo que lo que se requeriría en nuestro país es decisión política, ¿cierto? Porque finalmente es muy difícil sin recursos, sin dinero, que uno pueda impulsar los proyectos que impulsan innovación y que de alguna manera pues buscan que todas estas creaciones intelectuales en el exterior puedan tener mayor apertura. Miren que estábamos hablando, por ejemplo, de la economía naranja, pero es que cada vez ciencia y educación tiene menos presupuesto en este país. Entonces, claro, así pues podemos firmar todo, podemos tener el marco normativo perfecto, podemos tener alianzas, podemos tener PLC con la Unión Europea, pero si nosotros no creamos, si no producimos nada, pues siempre, en términos de conocimiento, pues siempre nos van a estar poniendo las condiciones, ¿cierto? Esa sería como un poco mi reflexión al respecto, si entiendo bien la pregunta. Bueno, tenemos muchas otras, vamos a finalizar con dos. La primera es, ¿a qué entidad debemos acudir cuando se ha incurrido en un uso indebido de la propiedad, pero es en otro país? ¿A qué entidad acudimos? Es en otro país, entonces, pues cada país tiene sus organismos de control. Así como en Colombia existe la Dirección Nacional de Derechos de Autor para los temas de obras literarias, artísticas y científicas, y existe la Superintendencia de Industria y Comercio en el área de marcas y de nuevas creaciones, y cualquier extranjero puede venir aquí y decir, oiga, yo tengo una marca registrada en Colombia, y mire que este colombiano allá en el Valle del Cauca está tratando o está usando esa misma marca como un nombre de su establecimiento, pues igual lo podríamos hacer nosotros en otros países ante las autoridades. Cada país tiene una oficina. Normalmente Colombia tiene esta división, nosotros lo tenemos dividido, pero normalmente en la mayoría de los países es un solo instituto, es una sola organización que maneja las dos cosas juntas. Me refiero a derechos de autor o propiedad industrial. En el caso de la Comunidad Andina de Naciones, recuerden que tenemos el Tribunal Andino, ¿cierto? De Justicia, el Tribunal de Justicia Andino, que es un tribunal que da orientación, que da interpretación de los casos. Cuando un juez, por ejemplo, va a emitir un fallo en materia de propiedad intelectual, debe consultar al Tribunal de Justicia Andino, ese es como el organismo, pero obviamente es reglado, ¿cierto? No se llevan allí todas las demandas y como su nombre lo indica es de interpretación prejudicial. Entonces hay que buscar en cada país esas instituciones para uno poder hacer una reclamación mirando que ese país haya firmado los tratados internacionales que protegen esas obras que firmó Colombia, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer una reclamación porque mi libro está siendo pirateado en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos firmó el convenio de Berna, yo firmé el convenio de Berna, yo en Estados Unidos voy a la autoridad que ellos tienen y puedo decir, como su país firmó el convenio de Berna y el mío también, proteja mi libro aquí que me lo están pirateando e iniciar las acciones allá. Perfecto, bueno, y finalizamos con esta última pregunta, que es, ¿cuáles son los retos éticos que nacen a partir de los modelos de negocios a través de la tecnología de los cuales usted nos hablaba?
¿Cuáles son los modelos? ¿Me repites, Isabela, por ¿Cuáles favor? son ¿Los los modelos retos éticos? éticos, los Ah, ok. retos éticos que nacen a partir de esto? Ok. Es muy interesante la pregunta porque hay un movimiento actual muy profundo sobre la ética en el diseño de la tecnología. De hecho, Colombia está preparando un documento que se llama Lineamientos Éticos de la Inteligencia Artificial. Obviamente esto pues permea un poco también el tema de la disciplina o el derecho de la propiedad intelectual, porque ¿qué estamos creando? ¿Para qué lo estamos creando? Cuando estamos hablando de tecnologías hoy tan abrasivas de la intimidad de las personas, tecnologías tan disruptivas que van mucho más ágiles que lo que puede ir la ley, ¿cierto? Que es lo que los abogados, lo primero que echamos mano los abogados, pues la ética parece como una luz, diría yo, para los fabricantes desde la perspectiva de la responsabilidad civil de los fabricantes de esa tecnología. Y por supuesto, pues hay unos retos inmensos de la propiedad intelectual, porque como les dije al principio, son normas clásicas. Además son normas que han firmado muchos estados, entonces es muy difícil tocarlas. No es tan fácil actualizarlas, ¿cierto? Y yo creo que la forma como podremos actualizar estas normas puede ser a través de justamente eso, el desarrollo de una ética, de lo que algunos también han denominado un nuevo contrato social, donde el mundo y las personas nos pongamos de acuerdo en unos mínimos éticos de cara a la innovación, a qué innovamos, sobre qué innovamos, cómo respetamos al ser humano, cómo ponemos de nuevo al ser humano en el centro de la tecnología y le garantizamos también sus derechos, ¿cierto? Entonces, este sería un poco el tema. Hay unas investigaciones interesantes. Si alguien quiere hablar, investigar un poco más sobre esto, eh, hay varias publicaciones de la Sorbona, del Instituto de Investigaciones, concretamente en Derecho Informático, del cual pues yo hago parte, y hemos trabajado mucho en este tema, sobre todo desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Entonces, para que de pronto busquen, bueno, si leen francés, para que de pronto busquen en estas publicaciones todas estas discusiones éticas que me parece que son muy importantes hoy en día. Bueno, agradecemos infinitamente a la profesora Sol Beatriz por esta valiosa conferencia. Sin duda alguna, la propiedad intelectual es un tema fundamental y mucho más en esta época y por ello estamos llamados a conocerlo y también actualizarnos constantemente. Mil gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, con muchísimo gusto. Un saludo para todos y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias.